Bien, hola amigos, les presento este material que tiene que ver con Proyecto Sociotecnológico 3, específicamente el capítulo 2. Quedamos de acuerdo algunos compañeros, planteamos unas fechas para la entrega de este capítulo 2 y de haber chance es deseable que realicemos también el capítulo 3 para que en el próximo trimestre ustedes pues tengan menos cantidad de trabajo. Fíjense, el capítulo 2 según el esquema que venimos trabajando, que nos fue entregado, trata sobre el marco teórico y tecnológico, la búsqueda de los antecedentes, las bases teóricas y la fundamentación legal. Entonces, hubo unos compañeros que quisieron que yo les presentara un material y pues forma parte de mi labor sobre cómo construir esos antecedentes, cómo construir esas bases teóricas y esa fundamentación legal. Entonces vamos a ver en esta presentación que yo les voy a dar cómo hacerlos, cómo organizarlos y por supuesto cómo escribirlos. Fíjense, el capítulo 2, marco teórico y tecnológico, según el esquema aparecen tres aspectos importantes. Los antecedentes. La exigencia es que mínimo sean 3 antecedentes, máximo 5 antecedentes y no deben ser mayores a 5 años de antigüedad. Es decir, todos los antecedentes que ustedes vayan a buscar tienen que ser del 2010 para acá. El 2010 para atrás, eso no se los van a tomar en cuenta. Bien, tenemos unas bases teóricas y tecnológicas, es decir, se debe incluir la descripción teórica del método a utilizar en el desarrollo del software. Yo soy profesor de proyectos sociotecnológicos, yo les digo cómo escribir esas bases teóricas, pero usted con su tutor va a determinar cuál es el método que usted va a utilizar para realizar su proyecto y para realizar el software que se le está pidiendo. Esa discusión usted la da con su tutor. Bien, luego de esa base teórica y tecnológica, lo que se pide también según el esquema es la fundamentación legal del asunto. Ya vamos a ver de qué trata eso, aunque creo que todos tenemos una idea de lo que aquí estamos hablando. Bien, los antecedentes. Los antecedentes no es otra cosa que una revisión de trabajos previos sobre el tema que ustedes están desarrollando, sobre la investigación. Ahora, esto es muy importante. No tenemos por qué basar todos nuestros antecedentes en tesis realizadas. Si bien muchos van a la misma biblioteca de la universidad y ubican trabajos que allí se realizaron, no necesariamente eso debe ser así. Obligatoriamente no es así. Bien, un artículo científico puede ser su antecedente, una conferencia, una ponencia, etcétera, u otra fuente de información que usted consiga. Bien, los antecedentes estrictamente, por eso se llaman antecedentes, guardan relación con los objetivos del estudio que se realiza. Usted allí no puede colocar algo que no tenga nada que ver con lo que usted está desarrollando, ¿no? Con el proyecto. Tengan en cuenta esto. Jamás se hacen citas textuales cuando yo estoy colocando mis antecedentes. Y hay de 4 a 5 elementos claves. Yo debo reflejar el autor del trabajo, los objetivos de ese trabajo que se llevó a cabo, un resumen, es decir, qué se realizó en ese estudio y una conclusión, a qué conclusión llegaron los que realizaron ese trabajo. Además, es deseable que usted incluya el aporte de ese antecedente para el trabajo que usted está realizando. ¿Para qué le sirvió ese trabajo? Es a manera de justificación de por qué usted está utilizando ese trabajo, esa investigación como un antecedente. Yo creo que la mejor manera de explicar esto pues viene siendo con un ejemplo. Vamos a ver de qué trata, ¿no? Abajo traté de arreglar con colores, autor y año, los objetivos del trabajo, resumen y conclusión. Veamos la redacción que hay aquí en este párrafo, ¿no? El trabajo de García, me va a permitir leerlo, el trabajo de García, 1980, sobre la dislalia como trastorno más frecuente del lenguaje, común en niños escolarizados, y la investigación de Bustos, 1995, también en niños escolarizados, acerca de las alteraciones del lenguaje oral, estudiaron dichas patologías. Estos estudios demostraron que dichas anomalías, alteraciones o interferencias en el niño pueden ser trabajadas en el ambiente escolar
por el docente. Vamos a dejarlo hasta allí. Vamos a identificar dónde está el autor y el año en este párrafo y en esta manera de redacción que encontramos. Yo lo acomodé allí con unos colores. Tenemos García 1980, Bustos 1995. Lo otro que debe tener esa redacción de ese trabajo, bueno, son los objetivos del trabajo, de cada uno de los trabajos. Allí lo vemos, fíjense, el trabajo de García 1980 sobre la dislalia, trató sobre ese trastorno, y el trabajo de Bustos acerca de las alteraciones del lenguaje oral, estudiaron dichas patologías. Entonces tenemos primeramente, en primer término, tenemos identificado lo que son los autores y los objetivos de ese trabajo, de qué trató, bien, qué se planteaba. Ahora con el color anaranjado vamos a tener aquí identificado el resumen. Fíjense la redacción. Estos estudios demostraron que dichas anomalías, alteraciones o interferencias en el niño pueden ser trabajadas en el ambiente escolar por el docente, etcétera, 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 en esa redacción. Luego viene la parte, en toda la redacción, en toda la parte como estoy yo redactando este antecedente, lo que es la conclusión. Entonces fíjense, está en color morado. Al evaluar y tratar en el ambiente escolar estos problemas, se pueden lograr resultados positivos, X tal cosa. Bien, esta es la manera. Bueno, esta persona cuando redactó este antecedente unió los metió, englobó en una sola redacción a dos autores y dos trabajos. Eso también es válido, aunque la mayoría de los trabajos que yo he visto lo realizan de forma aparte. Vamos a hacer una recapitulación. Entonces, los antecedentes, una revisión de trabajos previos sobre el tema que yo estoy estudiando, sobre el proyecto que estoy planteando, que tenga que ver con el software que yo estoy realizando. No necesariamente tiene que ser una tesis, pueden ser artículos científicos, conferencias, ponencias. Tienen que guardar estricta relación con los objetivos del estudio que yo estoy realizando, por eso se llaman antecedentes. Nunca se realizan citas textuales para hacer unos antecedentes, y debo ubicar estas cosas principales: autor del trabajo del que realizó ese antecedente, objetivos, el resumen, a qué conclusión llegó ese estudio, y además, les digo, es deseable que incluyan el aporte para el trabajo de ustedes, es decir, justifiquen ese antecedente, por qué lo tomaron como antecedente. Vamos con las bases teóricas y tecnológicas, que es lo otro que está redactado en el esquema que se pide. No es otra cosa, y allí lo dice en el esquema, que una descripción teórica del método para el desarrollo del proyecto, es decir, del software. Esto usted lo habla con su tutor. Entre el equipo y el tutor determinan cuál es el método de desarrollo de software que se va a utilizar. Bien, ¿cuál es el primer paso? Entonces, en base a esos antecedentes, también ubiquen un método de desarrollo de software. Y dice, bueno, este trabajo se realizó con el método tal. Si a ustedes les parece, junto con su tutor, ustedes agarran esa metodología de desarrollo de software. El segundo paso, desarrollen la teoría sobre el método que han elegido. Seguramente ustedes van a encontrar, bueno, la metodología tal comprende 5 fases de desarrollo de software. Ok, desarrollen cada uno de las fases que habla. Eso deben anotarlo ustedes en el trabajo. Algunas metodologías hablan de fases, otras de etapas, otras pues hablarán le llamarán con otro nombre, y por supuesto incluir el proceso final de esa metodología, es decir, anotar. Incluso hay unos que hasta anotan, bueno, que es un software, que es una metodología, y luego entran en el proceso de mencionar cuál es la metodología que están utilizando. Una vez que yo tengo eso, bueno, en fin, es una adopción de una postura de ustedes en base al problema, justificar esa postura, justificar por qué agarraron esa metodología y no otra. Entonces pueden decir, bueno, esta metodología que comprende estas 5 fases nos pareció la más acorde para realizar el proyecto de software que nosotros queremos realizar por tal y tal cosa. No elegimos otras metodologías porque considerábamos que no cumplían con unos procesos lógicos para desarrollar un software X, ¿sí?
pero esa es la manera de justificar eso, ¿no? Entonces las bases teóricas es una descripción teórica, según el esquema, del método para desarrollar el proyecto. Repito, esto lo hablan ustedes con su tutor. Vamos a verlo también con un ejemplo. Vamos a suponer que yo estoy haciendo un trabajo sobre el consumo de tabaco en jóvenes. ¿Cuál viene siendo mi marco teórico? Vamos a grabar aquí, vamos a ver la lámina. Consumo de tabaco en jóvenes. Mi marco teórico, tengo que hablar sobre las drogas. ¿Cuál es el concepto? Los distintos conceptos que hay sobre droga, la historia, las consecuencias del consumo y los distintos tipos de drogas que hay. Es decir, vean que le estoy dando un sustento teórico al trabajo. Sobre el tabaco, bueno, descripción del tabaco, los efectos que produce el tabaco, consecuencias. Y como lo estoy tratando, consumo de tabaco en jóvenes, tengo que estudiar también lo que es la población juvenil, la etapa juvenil, características de la etapa juvenil, etc. Sustento teórico nada más, de eso se trata. Vamos a lo que es la fundamentación legal. La fundamentación legal es toda la base legal de la investigación sobre la que se sustenta, ¿sí? Nosotros tenemos una carta magna, que es la Constitución, nuestra ley madre, y allí hay algunos artículos que se refieren, por ejemplo, a educación, al uso de tecnología. En este caso ustedes deben ubicar cuáles son los artículos que hablan de ello, ¿no? Hay unos reglamentos, hay unas leyes, hay unos decretos. Por ejemplo, ustedes van a desarrollar su software, su proyecto en software libre. Okay, entonces hay un decreto que es el 3390, se conoce como decreto 3390, que habla sobre el uso de software libre en la administración pública. Oye, eso es una fundamentación legal para el trabajo de ustedes, ¿no? Es decir, toda base legal que sustente el trabajo o el proyecto. ¿Cómo escribo yo esos fundamentos legales? Aquí tenemos un ejemplo. Fíjense, vamos a hacer lectura. Esto es toda la redacción, ¿no? Las bases legales de esta investigación se encuentran representadas, en primer lugar, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, año 2000, vean la referencia, de donde se destaca el artículo 141, cuando establece que la administración pública, estoy haciendo cita, la administración pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una redacción básica de lo que vendría siendo un fundamento legal. Así deben ir haciendo con cada uno de los fundamentos que ustedes consigan en esa investigación que deben realizar. Entonces, esto es básicamente lo que les quería presentar en el trabajo, en lo que va a ser el capítulo 2, marco teórico y tecnológico, búsqueda de antecedentes, bases teóricas y tecnológicas y la fundamentación legal. Yo creo que está de más decirles que todas las referencias que ustedes usen deben anotarlas y guardarlas, ¿no? Eso debe estar presente al final del trabajo, en la especie de referencias, bibliografía, todo lo que usan en citas, referencias en antecedentes, las leyes que busquen, los decretos que encuentren, los antecedentes, todo eso deben tenerlo bien estructurado para que lo coloquen en el trabajo, ¿no? Si no está en el trabajo, pues como referencia, si está dentro del escrito y no está en las referencias, pues eso no debe pasar, ¿no? Eso sería una inconsistencia bibliográfica. Bueno, estoy a la orden para cualquier repaso de esto, cualquier aclaratoria, pero yo creo que es bastante básico y comprensible el trabajo que se debe hacer. Cualquier cosa se comunican conmigo al teléfono, hay un grupo en WhatsApp o al correo, entonces estamos en comunicación, muchachos.